Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos.
Bienvenidos a nuestra Eucaristía. Sus mandamientos no son una carga cuando es el Espíritu del amor el que nos mueve. Si intentamos cumplir los mandamientos por nuestras propias fuerzas, probablemente se vuelvan pesadas. Si nos dejamos amar por Dios, su Espíritu de amor nos dará el impulso que hará ligera la carga. Iniciamos cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nació en Belén, que se ha manifestado a todas las naciones, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo iluminaste todas las naciones, concede a tu pueblo reconocer la gloria de su Redentor y llegar un día a la luz que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice, amo a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano, ¿a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de Él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. El que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga,
porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Los rescatará de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Por eso, que viva largamente, que oren por él sin cesar y la bendigan todo el día. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado con la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso este Evangelio. Estamos en el capítulo 4 de San Lucas. Es el Espíritu del Señor entonces que viene sobre Jesús, que lo unge. Se dan cuenta entonces aquí el caracol, el meollo, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos el centro programático, es decir, el objetivo de todo el Evangelio. Lucas nos está diciendo con esto cuál es la misión de Jesús. Y nos está escribiendo desde el profeta Isaías, porque repite todo el capítulo 61, del 1 en adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí. Primera característica para cada uno de nosotros en este tiempo de Navidad que nos estamos lanzando, decíamos que Jesús nació en nuestro pesebre, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y desde aquí tenemos que mirar y proyectarnos hacia el futuro. Eso es lo que el Señor hoy nos está queriendo decir. Pero nos dice muy bien: el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiere decir que cada uno de nosotros, con su nacimiento y con su presencia, tenemos la fuerza y el don del Espíritu de Dios. Y esto nos tiene que alegrar, esto nos tiene que entonces entusiasmar, mirar de una manera positiva, sonriente. ¿Por qué? Y porque es la fuerza de Dios entonces la que está trabajando en nuestro corazón y en nuestra vida, queridos hermanos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado
por la unción. Y ahora viene como consecuencia, en la medida en que nosotros hicimos nacer a este niño, en la medida en que el día de la Sagrada Familia nosotros le hemos dado un hogar, una familia donde tiene que nacer este niño y tiene que crecer, sobre todo este niño que ha nacido el 25, el día de la Navidad, ahora con fuerza nosotros decimos que tenemos que llevar la buena noticia. Consecuencia de nuestra vida cristiana, consecuencia de nuestro amén, consecuencia de nuestra fe, nuestra adhesión plena, total al Señor. Y entonces, esta es entonces la idea principal que el Señor hoy nos quiere regalar y nos está dando. Dice que tenemos que llevar la buena noticia a los pobres. Tenemos que anunciar la liberación a los cautivos. ¿Cuántos cautivos a causa del pecado principalmente? No pensemos simplemente en una forma muy tierra a tierra, ¿verdad? Pensemos sobre todo en todo lo que significa los valores, los principios, la formación. Tantas veces me encuentro lastimosamente, ¿verdad?, con jóvenes que los culpables somos también nosotros los mayores, y sobre todo los papás y los padrinos, así sencillamente lo digo. Porque algunas veces lo culpamos, ¿verdad?, la sociedad, que la sociedad. Bueno, pero en la sociedad hay responsables, ¿verdad?, que somos nosotros, la familia. Papá, mamá somos los primeros responsables. Y hay alguien que te está ayudando o te tiene que ayudar, que son los padrinos, para que podamos caminar de acuerdo a los valores cristianos. Y entonces hay muchos que necesitan ser liberados, que están cautivos. También nos envía a ver, o mejor dicho, ofrecer la vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Que tantos problemas o tantas dificultades presentamos, ¿verdad?, a la gente. Qué pobre, qué lástima. Y sin embargo el Señor nos llama, nosotros somos responsables. Estamos llamados a dar la vista a los ciegos, a aquellos que no están viendo, están enceguecidos entonces. También a dar la libertad a los oprimidos. Cuántas opresiones en nuestra vida, cuántas opresiones, porque no podemos salir adelante. No podemos dar pasos agigantados en el camino de la santidad, de la felicidad, queridos hermanos. Y sobre todo, proclamar el año de gracia del Señor. Y esto es lo que pedimos hoy, porque estamos comenzando. Año 2021. Tiene que ser un año de gracia. Ese año que el Señor derrama sobre nosotros con abundancia, la abundancia de su gracia. Y entonces llamados también nosotros a hacer lo mejor, ¿verdad?, como consecuencia de su presencia en nuestra propia vida. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir con nuestra Eucaristía, vamos a pedir esta gracia tan importante para todos nosotros. Sino que cristianos convencidos, adheridos totalmente al Señor, sabemos que estamos ungidos, que estamos llamados, por lo tanto pertenecemos a este pueblo de Dios. Él nos ha elegido y Él nos ha llamado. Y desde aquí entonces nosotros podemos también ofrecer todo lo que ya hemos dicho recién. Todo lo que nosotros hemos recibido. Me envió a llevar la buena noticia en primer lugar a los pobres. A anunciar la liberación a los cautivos, queridos hermanos. A dar la vista a los ciegos. A dar la libertad a los que están oprimidos. Y sobre todo proclamar este año de gracia que el Señor nos regala a todos. Que así sea. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: atiende, Padre, nuestra oración. Atiende, Padre, nuestra oración. Por el pueblo de Dios, para que cada uno de los creyentes responda a su vocación particular y así, en unidad, seamos luz de los pueblos. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por nuestra patria, para que todos los que la conforman ejerzan su rol con responsabilidad y compromiso. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los jóvenes,
que han perdido el sentido y la esperanza, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por la vida de los consagrados en el Paraguay, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones, en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo.
para reintegrar así en la unidad la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestra celebración litúrgica. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día.
María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y el mantel
tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar
preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Es que la calle es tan oscura, y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es
que la situación está fuerte, tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Yeah. La situación está fuerte, mi gente. Mi calle más oscura y mi bloque más caliente. La maldad anda buscando a quien pegarle los dientes. Y es que son muchas las promesas, pero ya el tipo es presidente. Muchos los desempleos, pero los puntos no pierden sus clientes. Y el por culpable paga muchos inocentes. Ella solo dice ser, oye, una adolescente. Y no se quiere hacer responsable de lo que habita en su vientre. No se ayuda, se graban los crímenes y la muerte. Más importante es un like que ayudar al pariente. Fulanito se cree Escobar, es un demente. Pero para él no existe cárcel, sigo de un teniente pendiente, que ya hasta la música contamina el ambiente. Crece la corrupción y los políticos solo mienten. Hay una ola de crimen y ya es suficiente. Solo Jesús puede salvarnos de esta corriente. Es que la calle está locura, la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte, tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Oye, otra noticia en mi teléfono. Asesinaron a 40 en el medio de un concierto. Un chamaco se mató, no comprendieron su sufrimiento. Se burlan del inmigrante por tener acento. La cosa es tan difícil cada día. Hoy el joven se influencia en tanta tontería. Su confianza la ponen en la brujería. Se conforma aunque todo sea una monotonía. En mi calle yo no veo el progreso. Aquel niño que corría hoy en día está preso. La niña sin dinero se vende por sexo. A David lo encontraron en una esquina tieso. El sentido común ha desaparecido. Ya nadie ayuda a nadie, todos quieren grabar un en vivo. Nuestra generación está de madre, te lo digo. Padre, ten piedad, por favor, yo te lo exijo. Es que la calle está oscura y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte, tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo? Yeah. ¿Hasta cuándo? Me pregunto por qué la gente se hace la indiferente. Tantas cosas que hoy están pasando y parece que ni lo sienten. Oye, dime dónde vamos a parar. Reflexión, esto tiene que terminar. El aborto hoy es como algo normal. La corrupción va calcomiéndose el sistema. El dios dinero gobernando las banderas. Y la codicia va agrandando las fronteras. Es que la calle está oscura y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte, tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.